Guatevisión presenta. Este traslado, esa estructura criminal lo hacía vía marítima y utilizando lanchas rápidas desde... Hoy en Viva la Noticia, un operativo en varios puntos del país terminó con la captura de casi una veintena de personas presuntos responsables del ingreso de contrabando de cigarrillos al país. No los puedo apoyar. He querido aprender a trabajar algunas cosas dentro de la prisión y lo he hecho, y con eso he subsistido. Siempre dentro del ámbito nacional, el empresario señalado de lavado de dinero Chico Dólar pide a juez prisión domiciliar. Mañana o pasado saldrá ya el acuerdo, de acuerdo a lo que me presenten hoy por la tarde, mañana por la mañana, pero se hará como se hizo el año pasado. Jimmy Morales anunció que los análisis finales para determinar si el gobierno dictará un incremento al salario mínimo para los trabajadores estarán en las próximas horas. Con quemaduras no tan severas en el área de quemados de pediatría, pero sí se incrementa un poco en estas fechas. Ya lo escuchó usted muy bien, los hospitales nacionales se declararon ya en alerta amarilla por las festividades de fin de año. Este año que viene estaremos ya implementando el sistema de prepago, que es el mismo que va a ser utilizado en el Cable Mío y en el Bici Mío. La Municipalidad de Villanueva inauguró un nuevo servicio de transporte público. Tenemos todos los detalles. En el orden internacional, el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente el mayor recorte de impuestos en 31 años, otorgando al presidente Donald Trump la primera gran reforma de su mandato. El opositor hondureño Salvador Nasralla respondió al llamado al diálogo lanzado por el presidente Juan Orlando Hernández. No pueden faltar los deportes y bueno, en esta oportunidad una mala noticia, el paraguayo Ever Hugo Almeida pues no seguirá dirigiendo al campeón municipal, según confirmó él mismo. En los deportes internacionales, la suspensión de un año dictada contra el peruano Paolo Guerrero por dopaje fue reducida a 6 meses. Los espectáculos también presentes en Viva la Noticia, Meryl Streep involucrada en casos de acoso. El tema de hoy, le lanzamos una pregunta, hablamos acerca del incremento al salario mínimo 2018 que se podría estar definiendo para hoy o mañana. Y bueno, pues los bomberos municipales tuvieron que acudir a la zona 1 en donde rescataron a 4 jóvenes que estaban en lugar muy inusual quemando juegos pirotécnicos. Esto es Viva la Noticia. ¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 21 de diciembre y a pocos días ya para la Navidad, pero siempre por aquí informándoles en Viva la Noticia. Muy buenos días, Lorraine. Buenos días, Pedro. Estamos recién iniciando una nueva jornada. Tenemos que conocer las noticias más importantes de lo que sucede en Guatemala y el mundo y vale la pena hacer un recorrido y conocer los detalles también acerca del clima y sus temperaturas. Importante también para todos los compañeros que desean vacacionar dentro de nuestro país y también, ¿por qué no? Pues fuera de él, para ver cómo está la actualización del clima. Vemos entonces una temperatura actual de 14 grados centígrados con una sensación térmica de 12 grados, cielos parcialmente nublados y le recordamos nuevamente que para el 25 de diciembre podríamos estar teniendo el ingreso de otro frente frío para que usted lo tome en consideración. Bueno, y vale la pena seguir ampliando más la información y por supuesto las calles son importantes. Claro, así que vamos a hacer un pequeño recorrido entonces por las cámaras disponibles que tenemos. Vamos al kilómetro 9, carretera El Salvador. Como ve usted, pues una amplia movilidad a esta hora de la mañana. Importante también siempre tener sus luces encendidas, porque recuerde que en este sector siempre pues tenemos niebla dentro de este sector, así que importante encender las luces bajas, por supuesto, para no afectar el tránsito contrario con las luces altas. Seguimos este recorrido, nos trasladamos a otra arteria principal de nuestro país, la calzada Roosevelt frente al Centro Comercial Tikal Futura. El tránsito se encuentra fluido, muy poca carga vehicular a esta hora de la mañana.
Vamos con la actualización de otra cámara, también importante si usted es vecino de ese sector, para que usted se dé cuenta que en esta oportunidad el tránsito en la calle Martí totalmente libre. Eso son muy buenas noticias, pero recuerde que, bueno, siempre por la época en algunos comercios, pues siempre va a haber a sus alrededores un poco de tráfico, así que para que usted lo tome a consideración, pero a esta hora, siendo las 5:49, totalmente despejada la calle Martí. Nuevamente observamos la calzada Roosevelt, vemos que aún no han salido los primeros rayos de sol, por lo tanto, como mencionábamos, encienda sus luces para poder ver y ser visto, y nos trasladamos finalmente hacia el Boulevard Rafael Andívar, específicamente en Cayalá, donde el tránsito se encuentra también fluido, muy poca carga vehicular a esta hora de la mañana. Sin embargo, este panorama puede ir cambiando. Y es así entonces como iniciamos entonces hablando acerca de lo que sucede en Guatemala, y precisamente tocamos el tema del contrabando en nuestro país y cómo este podría estar afectando. Nos comentamos entonces, un mega operativo en 35 puntos del país terminó con la captura de casi una veintena de personas presuntos responsables del ingreso de contrabando de cigarrillos al país. Entre los detenidos hay 6 miembros de la Fuerza Naval del Ejército. El grupo asegura que los investigadores habrían evadido el pago de 51 millones de quetzales en impuestos. Los allanamientos se realizaron por los fiscales de delitos económicos en inmuebles ubicados en los departamentos de Izabal, Chiquimula, Quiché y Petén. Durante la investigación, la Fiscalía detectó la existencia de una estructura dedicada al contrabando de cigarrillos desde Belice hacia Guatemala, realizando el traslado vía marítima durante la noche en lanchas rápidas. Se determinó que el destino del producto era el municipio de Puerto Barrios Izabal, lugar donde la mercadería era descargada y posteriormente distribuida a los compradores, distribuidores de la organización criminal, con el propósito de comercializarla en mercados, diferentes comercios y tiendas de barrio en diferentes departamentos del país, así como países como El Salvador y Honduras. Se determinó que en un periodo de un año, 2015-2016, dicha estructura realizó al menos 39 viajes en lancha. Transportaron en cada viaje al menos 500 cajas de cigarrillos que contienen 5 millones de unidades de cigarros. La mercancía era trasladada en condiciones inadecuadas y además se determinó que tenía presencia de hongos y moho, con lo cual se puso en riesgo la salud de los consumidores al no contar con los controles de registros sanitarios. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede generalmente en esta temporada, y es que precisamente se incrementa la cantidad de accidentes en nuestro país. Así es, Lorena, hay que tener mucho cuidado y por eso es que los hospitales nacionales se declararon ya en alerta amarilla por las festividades de fin de año. En el Hospital San Juan de Dios se han incrementado los casos de pacientes lesionados en accidentes de tránsito, heridos por arma de fuego y problemas respiratorios. Las emergencias de pacientes por politraumatismo y por heridas de arma de fuego son variables entre 5 o hasta 15 pacientes al día. En los últimos días se han atendido a 9 casos con quemaduras por juegos pirotécnicos. Mucha atención, porque la alerta consiste en que cada centro asistencial realiza una revisión de los planes de contingencia, los cuales disponen de roles turno de emergencia, listados actualizados de teléfonos del personal de salud, quienes están preparados para cualquier llamado de emergencia. El Ministerio de Salud recomienda que las ventas de los tradicionales cuetillos sean instaladas en espacios abiertos, manteniendo una distancia mínima de 5 metros entre cada una y, por supuesto, alejadas de objetos que puedan producir calor o chispas. También es importante que los adultos no permitan a los niños manipular la pirotecnia sin su respectiva supervisión, recordándoles la importancia de encender únicamente un producto a la vez, no permitir que se detone pirotecnia en frascos, latas o recipientes y asegurándose de que las detonaciones se realicen en una superficie plana y en un área lejana de viviendas, áreas forestales y materiales inflamables. Hablamos de otro tema y precisamente es acerca del salario mínimo y las declaraciones que daba Jimmy Morales respecto a esto. Todos a la espera entonces de esta noticia, donde Jimmy Morales anunció que los análisis finales para determinar si el gobierno dictará un incremento al salario mínimo para los trabajadores estarán en las próximas horas. De acuerdo con Morales, la medida dependerá de elementos macroeconómicos y la competitividad que el país podría perder de implementar una subida al salario del sector laboral. Sin embargo, no descartó que pueda darse este incremento. El análisis estuvo a cargo de los Ministerios de Trabajo y Economía en conjunto con la Comisión Tripartita del Salario, que incluye empresarios y empleados, por lo que confían en que todo se basó en planteamientos técnicos. Morales no descartó la posibilidad de un aumento al salario mínimo. Todo es posible, es lo que resaltaba. El presidente afirmó que la decisión estaba basada, como este año, en una fórmula establecida con los parámetros micro y macroeconómicos necesarios. La propuesta de los trabajadores fue de 135 quetzales diarios, mientras que los sectores de comercio agrícolas no presentaron ajustes. Los delegados de explotación y maquila propusieron incremento por medio de fórmula de la OIT. Esa fórmula se basa en un incremento de acuerdo con el crecimiento económico esperado para el 2018
en la tasa del aumento de la población más la inflación proyectada. Como no se logró un acuerdo entre las partes, el dictamen se remitió al Ministerio de Trabajo, por lo que la decisión será por acuerdo gubernativo. Por lo tanto, el presidente tiene de plazo hasta el viernes 29 de diciembre para publicar la decisión final en el Diario de Centroamérica. Y precisamente hablando acerca de este tema, tenemos que colocarle a usted en pantalla esta información y la pregunta del día para que usted también se manifieste a través de las redes sociales. Así las redes sociales también son importantes, siendo las 5:54 de la mañana. Vamos con la pregunta que la ponemos en Twitter y es: ¿cree que el presidente Jimmy Morales debe incrementar el salario mínimo para el 2018? ¿Sí o no? Esas son ustedes las dos opciones que tiene y por supuesto utilizando la etiqueta BLM salario mínimo. Esa es entonces la pregunta que usted tiene. Por favor, entonces para que la responda tenemos entonces pues casi las 2 horas de información para que usted también comparta con nosotros. Y tenemos que pasar al ámbito internacional, hablar específicamente de lo que sucede en Sudamérica y tenemos que tocar este tema acerca de la destitución. Precisamente nos trasladamos con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que enfrentará hoy un congreso resuelto a destituirlo por incapacidad moral. De ser destituido, se convertiría en el primer presidente en perder su puesto por el escándalo de Odebrecht. Sin embargo, Kuczynski denunció un golpe de Estado en su contra y dijo que defenderá su honestidad este jueves ante el Congreso. Los legisladores de oposición acusan al mandatario de haber mentido sobre sus vínculos contra la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en escándalos de corrupción. Defenderé mi capacidad moral. En la sesión en la que el Congreso debe votar el pedido de destitución, dijo el mandatario en un mensaje transmitido por radio y televisión, donde apareció escoltado por sus 2 vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Arauz. Agregó también que la Constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo y el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas, advirtió desde el presidente, quien a la vez pidió disculpas a los peruanos por haber sido desprolijo al manejar sus negocios e informar sobre ellos. El mandatario presentó ayer un recurso de amparo ante la justicia para intentar detener el denominado proceso de vacancia presidencial iniciado por el Congreso. Kuczynski pues expondrá sus descargos desde las 9 de la mañana ante un congreso denominado por la oposición, 8 días después de que el escándalo Odebrecht se cobrara otra prominente víctima, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado a 6 años de prisión por recibir sobornos. De Perú entonces pasamos ahora a la información en Europa, donde vamos hasta España. Es un día bastante importante, sobre todo en Cataluña. Precisamente hoy, jueves 21 de diciembre, es fecha importante. 2 meses después de la fallida sucesión, Cataluña decide este jueves en las urnas si renueva su confianza en los independentistas tras su conflicto con el gobierno español, que terminó interviniendo la autonomía de esta región fuertemente dividida. Más de 5 millones de personas están llamadas a estos comicios convocados extraordinariamente por el dirigente nacional Mariano Rajoy y para sofocar la proclamación de una república catalana en el Parlamento regional. Los colegios de voto estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. La participación se prevé masiva y el resultado ajustado entre unionistas y separatistas que se vieron diezmados en campaña por la encarcelación y el exilio voluntario de sus líderes. Nos vamos ahora entonces hasta Estados Unidos, también información relevante también pues para muchos compañeros que también viven en Estados Unidos, donde hablamos de una reforma tributaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la aprobación por parte del Congreso de la mayor reducción de impuestos en 31 años, la primera gran reforma de su mandato, 11 meses después de que asumió el cargo. Batimos todos los récords, dijo el mandatario en los jardines de la Casa Blanca, rodeado de decenas de legisladores, en la mayoría republicana, visiblemente emocionados por lo que llamó el mayor recorte de impuestos en la historia del país. Los congresistas sonreían, satisfechos de haber cumplido una promesa que también habían hecho a los votantes. El éxito sería la reconciliación entre la mayoría y el multimillonario que lo había criticado abiertamente después de la fallida derogación del Obamacare, la ley de atención de salud de Barack Obama. La reforma también supone una pronunciada caída del impuesto corporativo del 35% al 21% a partir del 2018. Significa que las empresas volverán, dijo Trump. Estamos devolviendo a América su grandeza. El recorte de impuestos es una apuesta al futuro, agregará 1.5 billones de dólares al déficit de la próxima década, pero los republicanos argumentan que mantendrá el crecimiento por encima del 3%, lo que generaría nuevos ingresos fiscales. Análisis independientes estiman, sin embargo, que este ingreso solo compensará parcialmente los déficits adicionales.
Bueno, y es Casi- momento de continuar con más información y nos tenemos que ir a las calles. Así es, casi un minuto ya para puntualizar a las 6 de la mañana y tenemos entonces pues a nuestro compañero Alberto Cardona en algún punto importante en nuestra ciudad. Cardona, buenos días, adelante. Los televidentes de Viva la Noticia, ya se cumplen más de 40 años durante estas fiestas de fin de año, cuando niños de todas las edades del Hospital San Juan de Dios pues reciben muy alegre al famoso Santa del helicóptero, este Santa que desde hace miles de años pues ha dado la alegría a todo el mundo. Esta es la historia que este Santa guatemalteco, que como repito, se traslada en un helicóptero todos los diciembres, pues cumple los deseos a niños que están padeciendo algún tipo de enfermedad en la emergencia, en las consultas externas del Hospital San Juan de Dios. Ayer se registra un hecho que llamó mucho la atención de la prensa nacional e internacional, de los médicos, de las enfermeras y también del propio Santa, de este Santa de la barba blanca, este Santa con su vestimenta de color rojo, cuando un niño se le acerca y le dice que cuál será su regalo. Él le indica que está solicitando la paz porque él fue víctima de una bala perdida que ha generado desde hace ya varios días problemas para la familia y también padecimientos y dolores de este niño, que en manos de la delincuencia, una bala perdida, pues ha generado que este niño sea intervenido. Acá les presentamos la historia del día, cómo entre lágrimas y el sentimiento de un niño y el sentimiento de los médicos, un niño entrega a Santa una carta donde le está solicitando la paz, principalmente la paz para Guatemala, y también una carta específica para el presidente Jimmy Morales. Acá la historia del día. ¡Ay, perdón, mi niño! Aquí tenemos. Quiere que se lo dé el presidente y que le pide seguridad porque él fue víctima de una bala perdida. Él iba a la tienda y con una bala perdida está aquí. Porque el señor presidente no es capaz de poner seguridad en nuestro país. Todo lo que Bueno, y este es un mensaje de este hermoso niño. Señor presidente, fui víctima de una bala perdida. Quiero seguridad para mí. Soy Steven Tello. Oh, que lo siento, mi amigo. Pero deme un abrazo porque yo vengo a desearte feliz Navidad. Que sigas mejor y que te recuperes. Santa te trae un regalito para tu casita. Cuídate mucho. Solicitando seguridad, que ya él por una bala perdida era que estaba en silla de ruedas. Lastimosamente esa es la situación, pero primero Dios todo se va a ir arreglando en nuestro país. Bueno, así la situación, los niños como sabes pues siempre dicen la verdad, una situación pues bastante complicada para Santa Claus y también para el país, donde sí pues llama a la reflexión este tipo de cartas, no solo para Santa, sino que para todos. Y obviamente más adelante estaremos ampliando la información de esta alerta amarilla que tienen algunos hospitales, pero vale la pena hacer un recorrido en las calles. Beto, ¿cómo se encuentra este panorama para el resto de la jornada? Bueno, Pedro, bueno, Lorraine, ampliando esta información de esta carta que entrega este niño a Santa Claus, una carta que iba específicamente para el presidente Jimmy Morales, el mandatario, pues durante la actividad que se realizaba en dicho centro hospitalario, también se presenta con la primera dama de la nación y algunos compañeros pues quisieron abordar al mandatario Morales. El mandatario pues se entera de esta carta que entrega este niño a Santa Claus y lo único que explica el presidente es que lamentaba mucho esta situación y que los principales responsables son las pandillas y que es un mal que ha incrementado este año en el Triángulo Norte. Esto fue lo único que pudo indicar el mandatario sobre esta petición, la petición de este menor de edad
que fue víctima de la violencia imparable que continúa en el territorio nacional y también a nivel departamental. Esto generó también la polémica de los cibernautas en las redes sociales porque el mandatario no pudo dar mayor explicación sobre esta carta que, como repito, pues ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación y de la población guatemalteca. Cambiando en otro tema noticioso, les podemos dar varias alertas que comienzan ya a generar el traslado de personas lamentablemente heridas por el tema de la violencia. Les podemos comentar que en la primera avenida y quinta calle de la colonia Enriqueta, zona 5 de Villanueva, bomberos voluntarios en este preciso momento pues se están trasladando, ya que se reporta una mujer fallecida, posiblemente con varias heridas. Se desconoce si fue esta señora pues atropellada o fue víctima de la violencia. También bomberos voluntarios laboran en un incendio que se registra en estos precisos momentos en la 28 calle B y séptima avenida de la zona 8, específicamente en una panadería. Estas son alertas noticiosas que nos están brindando los cuerpos de socorro. También se reporta un carro empotrado en un muro publicitario en el Boulevard Liberación Occidente, en la segunda avenida de la zona 9, sin heridos. Tómelo muy en cuenta para todas las personas que están circulando por este sector, porque ya comienza a registrarse congestionamiento vehicular. También en el viaducto del sector de la Atlántica se reporta un carro volcado, esto en la ruta del Atlántico, kilómetro 4.7 en la zona 18. También acá se trasladan 2 personas gravemente heridas. Se requiere la prueba de alcoholemia, según lo que nos están expresando las autoridades municipales. Y también de último momento, tómelo usted en cuenta, se está registrando congestionamiento vehicular en el sector de Villanueva, específicamente en el sector de Bárcenas, mejor conocido en la bajada del Sope, donde un camión se ha quedado sin frenos y se ha empotrado sobre una baranda. Estos son algunas de las referencias que nos están brindando en estos precisos instantes, tanto los cuerpos de socorro como policías municipales, para que usted lo tome en cuenta, tenga mucha precaución. Accidentes de tránsito se siguen registrando debido a la imprudencia, lamentablemente, de personas que siguen conduciendo sus vehículos bajo efectos de licor. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, soy Alberto Cardona, y con estas alertas noticiosas y la historia del día, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias, Alberto, por tan importante información. Recuerde entonces tomarla en cuenta y sobre todo, pues si usted está por el sector, tomar algunas vías alternas y sobre todo tener mucho cuidado y estar muy alerta, y más en esta temporada del año. Tenemos que conocer más información y precisamente tenemos que hablar acerca del clima. Que podrían afectar el resto de la jornada. Un sistema débil de alta presión sobre nuestro país genera viento norte y ambiente cálido y soleado. En Ciudad Guatemala amanece nublado y se despeja hacia el mediodía y la tarde. Tendremos una máxima de 25 grados centígrados. Vemos entonces que tenemos una temperatura actual de 14 grados centígrados, una sensación térmica de 12, las posibilidades de lluvia se disminuyen hasta un 0%, los primeros rayos de sol empezarían a salir a partir de las 6 de la mañana con 20 minutos, estaría ocultando el sol a partir de las 5 de la tarde con 38 minutos. Seguimos ampliando la información y precisamente hablamos acerca de la fase lunar. Para esta jornada tendríamos una luna creciente con una iluminación del 7.48% y vale la pena hacer la recomendación de todos los días. En esta época del año, algunas personas acostumbran a ir a las playas, pero debido al incremento del viento se están registrando un incremento también en los niveles de las olas en el Mar Caribe, así que precaución para las personas que viven en esa área. La recomendación está hecha entonces para los bañistas que tengan especial precaución con el mar porque se ha incrementado el nivel del oleaje. Tenemos que seguir ampliando la información y precisamente es algo que sucedía el día de ayer, un ataque armado que se llevaba a cabo. La Policía Municipal de Tránsito indicó el miércoles que hubo disparos dentro de un autobús extraurbano en la cuarta calle entre Avenida Hincapié Norte a 15 Avenida Sur de la zona 13.
Al menos 3 personas resultaron heridas durante el ataque. Los hechos ocurrieron en un autobús extraurbano de Boca del Monte entre la avenida Hincapié Norte en dirección a la 15 Avenida Sur. Según la Policía Nacional Civil, se trató de un ataque directo contra uno de los heridos, un adolescente de 16 años aproximadamente. El parte policial detalla que la víctima estaba platicando con 2 hombres y luego abordó el autobús, pero estos lo siguieron y a la unidad le dispararon en varias ocasiones. Durante la balacera también resultaron heridas 2 personas que se encontraban en la parada del bus, el cual se dirigía hacia Boca del Monte Villacanales. El estado de ambos es estable. A pocas cuadras de donde sucedió el hecho fueron detenidos 2 hombres de 20 y 17 años como presuntos responsables del ataque. La PNC hizo un rastreo en el sector y los localizó en la avenida Hincapié y 11 Calle Zona 13 cuando bajo amenazas de muerte exigían a un taxista que lo sacara del sector. El adulto fue identificado como Jeffrey Daniel Bautista Castillo, a quien los agentes le decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con 7 municiones. Muchas gracias, Lorena, y vamos también con otra información importante, donde en la vida siempre encontramos héroes y también héroes caninos, pero bueno, uno de ellos ha dejado de existir. Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que el agente canino K9 dejó de existir y será inhumado con los honores respectivos en el cementerio de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, EDEC, de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. En un comunicado, la policía externó: era fácil distinguirlo por su pequeña cola y su buen carácter. Luego de jubilarse, siguió gozando de todo el apoyo propio para los K9 de la CIA y también su veterinario, alimentación y cuidado. Los logros, hazañas de este agente canino serán recordadas. Era capaz de detectar drogas, dinero, armas y celulares. Este pastor alemán color negro, con nombre Rambo, nació el 12 de mayo del 2008 y su llegada a Guatemala fue en agosto del 2009. Fue donado a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil mediante el programa INL de la Embajada de los Estados Unidos de América, establecida en nuestro país, y fue entrenado en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino de Guatemala. Rambo sirvió en las filas de PNC durante 9 años y 8 meses hasta que en julio se jubiló junto a otros 3 agentes caninos. Así que desde acá entonces pues le mandamos pues siempre ese abrazo fraternal para su criador y sus demás compañeros de esta rama. Bueno, y tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala y el mundo, y es precisamente las noticias que nos presenta Prensa Libre todas las mañanas. Prensa Libre presenta. Iniciamos entonces con la portada principal. Piden auditar a decanos en postuladora de fiscal general. Comienzan a surgir nombres de algunos aspirantes. Entre otras noticias, 6 militares capturados por contrabando y 11 buscan salir de prisión. Siempre hablando del contrabando, Red traficó 195 millones de cigarrillos. Grupo trasladaba producto de Belice a Izabal por vía marítima, por lo cual contaba con la complicidad de militares. Vea usted entonces el esquema de cómo funcionaba esta red. Damos vuelta de página, seguimos hablando de lo que sucede en Guatemala. Bajan gasto en alquileres, pero suben viáticos. El presupuesto se incrementó este año en varios rubros y se duplicó en atención y protocolo. Entre otras noticias de gobierno, presidente reconoce un año difícil. Minería y corrupción son los factores más destacados. En otro orden de noticias, actualidad y transparencia. En universidades debe comenzar fiscalización. Los decanos de Derecho son mayoría en las postuladoras para fiscal general, por lo que analistas coinciden en la necesidad de foros y discusiones. Entérese mucho más sobre este tema. También tenemos información deportiva que hay que destacar, importante para que usted entonces esté al tanto de esta noticia. Pero también tenemos que conocer entonces cuáles son las portadas internacionales para hoy. Así es, compañeros, muy buenos días a ustedes, buenos días a toda Guatemala. Esta vez los estará acompañando desde acá, brindándoles la información que acontece con respecto al panorama internacional. Y bueno, es importante ir revisando las portadas. Arrancamos con la primera portada, que nos da una referencia de lo que sucede en el mundo. Y justamente hablamos del diario El País de España. El título, pues bueno, ya lo mencionamos hace unos minutos y tiene que ver con la situación en Cataluña. 1 millón de indecisos tienen la última palabra en Cataluña.
habla de las elecciones autonómicas que son controvertidas, que tratan de superar esta etapa. La campaña ha revelado la existencia de dos bloques radicalmente enfrentados. Ninguna fuerza política cuenta con opciones de obtener mayoría absoluta. Definitivamente el resultado de estas elecciones es algo que tiene pendientes a todos a nivel internacional. Europa decide que Uber es una empresa de transporte, no de Internet. De esta cuenta, la decisión amenaza el futuro de todas las plataformas digitales. Esto es lo que sucede en Europa. También menciona la Unión Europea que castiga a Polonia por violar el Estado de Derecho. Menciona la Comisión Europea que pulsó ayer por primera vez el llamado botón nuclear de la Unión Europea. Esta información la seguiremos ampliando más adelante. Pero por ahora nos vamos a revisar la portada del Comercio Diario de Perú. Precisamente menciona la situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que deja entrever que el Congreso aprueba la noción de vacancia en su contra y por ende sus dos vicepresidentes renunciarían. Esto es pues algo que menciona el panorama político de Perú y por otro lado también el panorama deportivo, un mundial para Guerrero, listos para Rusia 2018, la noticia que tiene pues sumamente contentos a todos los peruanos preparándose ya para el próximo año. Vamos a revisar qué es lo que sucede en Centroamérica y el Heraldo Diario de Honduras nos menciona en el titular, más países se suman a reconocer resultados y habla de 3 de ellos, México, España y Francia. Sobre México menciona la felicitación al presidente Juan Orlando Hernández y llama a las fuerzas opositoras a presentar las impugnaciones según la ley. Hablando de España, da la bienvenida a los resultados y apela a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas al respecto del marco legal y la Constitución. Hablando de Francia, pues reitera que es a Honduras y a sus instituciones a quienes corresponde cambiar o no el proceso electoral. Y es que ya las fuerzas sociales participan en el inicio del diálogo, hablando de la situación política en Honduras. Estas serían las portadas más destacadas a nivel tanto, internacional como local. Si hablamos de Latinoamérica y Centroamérica, las hemos revisado y más adelante vamos a revisar ya más a profundidad cada una de las noticias internacionales. Gracias, Loren y Pedro. Muchas gracias, Julio. 6:15 de la mañana y como les comentaba, importante información deportiva también. Recuerden ustedes a Romario, el astro brasileño, está como candidato a la cabeza de la Federación Brasileña. La exestrella internacional brasileña, convertida en senador, Romario, dijo el miércoles que quiere postularse para la presidencia del órgano rector del fútbol del país. Romario, un delantero en el equipo ganador de la Copa Mundial de 1994, dijo que quiere limpiar la Confederación de Fútbol Brasileño después de que la FIFA suspendiera al actual titular, Marco Polo del Nero, quien está acusado de corrupción. Mucha gente me ha pedido que sea un candidato, nadie ha peleado más energéticamente que yo contra esta banda, así que la respuesta es sí, puedo ser un candidato y esto lo dijo a través de su cuenta de Facebook. Cumplo todos los criterios gracias a mi contribución al fútbol dentro y fuera del campo. Eso fue lo que dijo Romario, de 51 años, que ha sido senador desde el 2015. Recordemos entonces que la FIFA impuso una prohibición provisional de 90 días a todas las actividades del fútbol del Nero el viernes pasado. Esta y mucho más información tenemos entonces aquí en Viva la Noticia. Eso será mucho más adelante, apenas estamos comenzando. Y cuando pasa ya casi media hora de haber iniciado entonces con nuestro programa, tenemos que hacer nuevamente este recorrido por las calles y conocer cómo se encuentra este panorama y cómo ha cambiado. Kilómetro 9, carretera El Salvador, el tránsito se encuentra y se mantiene bastante fluido, muy poca carga vehicular. Vamos con otro punto importante también de las carreteras de nuestra ciudad y esta vez es siempre la Roosevelt vista desde el piso 19 de Tikal Futura. Podemos ver entonces ambos carriles totalmente despejados para poder usted seguir su marcha a Misco o también continuar hacia Boulevard Liberación. Seguimos ampliando la información, ya se encuentra el carril reversible en la calle Martí instalado para que pueda ser utilizado. Vea usted entonces este panorama con muy poca carga vehicular, el tránsito se encuentra bastante fluido en ese sector. No está de más entonces recorrer siempre algún poquito de niebla en algunos puntos de nuestra capital, así que por favor siempre mantenga tus luces encendidas. Y vamos ahora a este punto también importante que es Cayalá. Por favor, en esta oportunidad baje la velocidad, sabemos que se presta la pista para que usted incremente su velocidad, pero siempre tenga cuidado también, pues ambos vías totalmente despejadas. Seguramente esto va a ir cambiando poco a poco durante el día. Recuerde que los comercios están al 100%, seguramente puede usted encontrar tráfico más adelante.
Es así como concluimos entonces con este primer bloque de noticias importantes de lo que sucede en Guatemala y el mundo, pero nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con muchas más noticias para usted, así que por favor no se despegue. Un operativo en varios puntos del país terminó con la captura de casi una veintena de personas responsables de contrabando. Jimmy Morales anunció que los análisis finales para determinar si el gobierno dictará un incremento al salario mínimo estarán en las próximas horas.